Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de María Sierra, de Jano Leís e de Luís Pérez. Menos de 20 minutos de tertulia, falamos moito na primeira parte, quedámonos ca reforma electoral que se vai aprobar que quere aprobar o PPDG aquí na nosa comunidade. Nun minuto, pero sede o máis breve que poidades, só preguntarlle a Jano por o que apuntaba Luís na súa intervención de que cree que os socialistas deberían sumarse a esa reforma, porque realmente non son prexudicados. Moi rapidamente, e algunha cousa que vos quede por apuntar? No, mira, eu particularmente levo tempo, e aquí creo que o dixe moitísimas veces en riba desta mesa, eu levo apuntándome a unha necesidade dun grande pacto de país entre as forzas políticas, e precisamente nese gran pacto de país, onde debe estar fundamentalmente Partido Socialista e Partido Popular, pero, por suposto, debe de tratar de facerse con a maior cobertura política posible, pois introducir este tipo de temas. E eu creo que é o que sigo votando de menos nesta legislatura, tanto a nivel galego como a nivel español. Me parece que isto é unha das grandes frustracións que hoxe teñen os cidadáns, e, polo tanto, este tipo de cuestións así moi curtoplacistas e moi inmediatas, a min, sinceramente, me parece que non é a forma de afrontar os problemas. Ao mellor por parte de uns e por parte de outros. María Luís, algunha cousa máis en relación con este asunto? Bueno, eu insisto, non o dixen moi, non insistín antes, pero agora sí insisto en que o aforro tamén é importante, é que o aforro poñamos 5 millóns, algún dice un pouquiño menos, pero 1 millón de euros por ano, eu creo que é importante, e en época de crise, onde se está aforrando en todas as institucións, pois no Parlamento tamén se pode, aparte de outros que propoñen, que uns non quitan os outros, neste, e o que fan 75 deputados, pois poderían o facer con un pouco de esforzo, o mellor 61, e despois, se as cousas van mellor, ou se gana a oposición, pois xa teñen posibilidade de volver aos 75 ou aos 80, porque se canto máis haxa, máis democrático é, pois entón que propoñen 80, non? Eso está claro. Pero se notamos as contas, igual se podería aforrar moitísimo máis reducindo, por exemplo, asesores. Pero eso podese facer igual. E eso sí que a maioría deles todos o sabemos moi ben, son personal, inútil, simplemente personal que hai que recolocar porque se quedaron descolocados de listas e de tal. Pero digo, eso podese facer igual. O sea, os asesores poden facer igual e ao mesmo tempo podese reducir deputados e se pode reducir conselleiros. Pero ao final se reduce nun lado e noutro non se reduce, ao revés. Bueno, eu creo que de asesores reduciron 80. Eu creo que reduciron 80 nunha da legislatura anterior do bipartito actual. E iso, pois, tamén sería por unha legislatura. Na seguinte, pois, xa volverían a ver os 75. A ver se o propoñen, non? A ver que pasa. A ver, María, algunha cousa máis? Nada, evidentemente. 20 segundos. Claro que 5 millones de euros é unha cantidad importante, por supuesto, sobre todo cando se trata de dinero público que pode ser destinado a outras necesidades sociales. Lo que pasa es que lo que yo decía y mantengo es que no es ese el único motivo por el que se pretende hacer esta reforma y sin embargo sí es el único que está trascendiendo y que por lo tanto queda en la mente de los ciudadanos y que es una lástima que las personas no sepan verdaderamente qué es lo que está detrás de esta reforma. Y con respecto a si debiera de ser una ley o no consensuada, evidentemente, lo mejor siempre en cualquier decisión que sea de relevancia social, por decirlo de alguna manera, debiéramos de intentar buscar el consenso. ¿Por qué? Porque lo contrario supone que en la siguiente legislatura el gobierno que sea de otro color va a llevar, como nos ocurrirá con educación y con tantos otros temas, a legislar a sensu contrario de lo que se está legislando en ese momento. Y eso provoca una falta de estabilidad en el país que después trasciende en infinidad de cuestiones. Entonces, claro que el consenso es lo necesario y lo ideal, pero claro, cuando hay una mayoría absoluta votada por los ciudadanos, pues eso legitima al gobierno que está en activo en este momento a que, pese a no haber ese consenso, pues evidentemente esta ley acabe saliendo adelante, que es lo que ocurrirá. Bueno, pois nós seguiremos tamén moi pendentes de en que queda esta cuestión. Temos 15 minutos, un poquinho menos, brevidade, pero temos que falar da reforma da lei do aborto que proxecta o goberno, cuestionada mesmo no seo do PP, como puidemos ver estes días con diferentes opinións, onte reuníase a cúpula do partido. Non quere Rajoy que se fale deste asunto, non que se debata públicamente, senón que se fale dos datos económicos, non alentadores, non pero é inevitable, non porque parece que sí que hai diferenzas tamén
tamén no seo do PP, non? Dicía hoxe o presidente da Xunta que sería bo pois que esa reforma pois tivera o consenso que tivo a lei aprobada polos socialistas no ano 85. Bueno, non sei como vedes vos este debate, tamén hai quen pide, como Celia Villalobos, a liberdade de voto, non? Algúnha vez pasou en España, bueno, só 2 veces, non? Pero non en relación a unha lei, non? María, por exemplo, por empezar por ti, pola muller da mesa. Pola muller, ¿no? A ver, yo sí que tengo que ser crítica con esta ley, con este ministro, y con que yo, no sé si este señor un día... Non me fales das taxas que hoxe non toca, que o mellor tamén sería outro tema polo que criticarías a Gallardón, ¿no? Si se dio un golpe en la cabeza, o si tiene una necesidad imperiosa de estar en el candelero, como decía aquella... El candelabro. Sí, el candelabro, ¿no? Al revés, claro, el candelero sería lo adecuado. El candelabro, ¿no? Bueno, en definitiva, de por qué se mete en un jardín como este, que levanta tantísimas susceptibilidades, que es un tema tan delicado. Efectivamente, la ley del aborto de 1985 había sido una ley que, pese a que efectivamente en el momento en el que se aprobó no había obtenido el apoyo del Partido Popular, fue una ley consensuada con el tiempo, es decir, consensuada tácitamente, por cuanto que durante 2 legislaturas del Partido Popular gobernadas por Aznar no se tocó. Luego llegó la ley de Rodríguez Zapatero, que yo creo que efectivamente esa ley rompió absolutamente el consenso, es una ley que a mí no me gusta, que yo no apoyo, no en su totalidad, pero sí en determinadas cuestiones, pero es que es una ley que precisamente está pendiente de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Concretamente fue el Partido Popular quien recurrió a la constitucionalidad de esta ley, en concreto en relación con la posibilidad de las menores de 18 años, concretamente las mayores de 16, de abortar sin la autorización, ni el consentimiento, ni el conocimiento materno-paterno, ¿no? Era tan fácil el esperar a que el Tribunal Constitucional resolviese esta cuestión de constitucionalidad para saber precisamente cuáles eran los parámetros en los que moverse, es decir, los límites en los que moverse constitucionalmente hablando, que yo creo que, aunque efectivamente en este caso sí formaba parte del programa del Partido Popular, hubiera sido inteligentísimo el esperar a esa resolución sin entrar en ese jardín a la espera de saber cuáles eran esos límites. Sin embargo, se ha entrado, para mí, de manera precipitada y provocando no una distensión fuera del partido, que eso es lo esperable, porque está claro que el Partido Socialista defenderá la que fue su ley, sino lo que es más grave, dentro del propio Partido Popular, porque estamos hablando de una ley que se va al otro extremo, es decir, a las antípodas de la ley que se pretende reformar. El Partido Popular en su programa hablaba de una reforma, pero claro, es que esto no es una reforma de la ley del aborto de Zapatero, que yo repito y dejo claro que sí considero que hay que reformar y retocar, pero no hay que irse a las antípodas, al otro extremo, con el proyecto de ley que este señor plantea y que efectivamente es un retroceso social a mucho antes del año 85, en el que se dictó esa ley que luego fue consensuada tácitamente por toda la sociedad. Bueno, deixémolo aí porque temos pouco tempo. A ver, Jano. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, desmontar unha falacia que está utilizando o Partido Popular de que houve consensos nas anteriores leis. Non é certo. Na lei do 85 aprobouse a lei do aborto contra dos votos de, naquel momento, Alianza Popular, de unha parte de UCD, de unha parte de CIU, non todas, porque, por exemplo, Miquel Roca, me recordo, votara a favor. Na lei do ano 2010 concitou un maior apoio de forzas políticas, porque naquela, así como na primeira votara en contra tamén os nacionalistas vascos, na segunda os nacionalistas vascos votaron a favor da lei, e gran parte de CIU tamén votou a favor da lei, e sempre o Partido Popular votou a pé nun primeiro momento e o Partido Popular noutra, e non solamente votou en contra das leis, das diferentes leis de abortos, a primeira lei que era de supostos e a última lei que era a lei de prazos, sempre votou en contra, e non solamente votou en contra, sino que presentou un recurso de inconstitucionalidade as dúas leis. Bueno, esta é a primeira. Segundo, no caso concreto galego, voto de menos un pronunciamento por parte da Conselleira de Sanidade. E non escoitei aínda cal é o posicionamento da Conselleira de Sanidade ao respecto. Dito isto, eu vou fazer de abogado de año, pero non fago con intencións torticeiras. Eu aplaudo a coherencia do Partido Popular.
O goberno do Partido Popular está a facer o que, de alguma maneira, veu amosando na súa trayectoria política durante os períodos democráticos. Sempre estivo en contra da lei do aborto. Sempre. Históricamente estivo en contra da lei do aborto. En segundo lugar, é certo, levaba no seu programa electoral, eu teño aquí o programa electoral, é certo tamén que a redacción é unha redacción suficientemente... o programa electoral do Partido Popular. Do Partido Popular. O Partido Popular, do ano 2012... Sí, di simplemente, cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. Pero sí é certo que está actuando consecuentemente co que defendeu. Outra cousa é que a concreción de todo isto pode ser unha ou outra. Por lo tanto, non entendo, teño que decirlo, as discrepancias dentro de diputados do Partido Popular que se supoñe que no seu momento elaboraron e se comprometeron con un programa político que aquí está. Como tampouco podo entender que hoxe moitísimos cidadáns deste país que votaron ao Partido Popular poñan o goberno cego. Que votaron ao Partido Popular poñan o goberno cego. Claro, están falando alguén, como eu, que defendo claramente a lei de prazos que estaba vigente neste país. Dito isto, bueno, eu creo que brevemente, xa me fastidia, pero non me queda outra. Creo que é un gran erro político do Partido Popular, sinceramente. Creo que é un gran erro político, porque incluso máis alá do que eu pensaba, eu creo que había un gran consenso neste país, unha aceptación generalizada neste país sobre o tema da lei de prazos do aborto. E que ese consenso vai romper o Partido Popular e eu creo que se vai divorciar en grande medida de amplos sectores da ciudadanía, incluso de sectores conservadores, ou conservadores votantes do Partido Popular, que non pensan así. Aquí, enriba da mesa, eu creo que neste momento quedou prácticamente explicitado. Creo que é un grandísimo erro. E máis, eu creo que lle pode traer custes electorais, ademais de convulsións internas innecesarias, custes electorais probablemente superiores ás políticas económicas que está impulsando o Partido Popular. Posiblemente superiores a que está impulsando o Partido Popular. Bueno, que pasa? Bueno, por que se produce isto? Bueno, porque evidentemente... 20 segundos, a ver, que non teño tempo. Clarísimamente, no Partido Popular conviven dúas almas, hai un alma claramente democrática e hai un alma, que vamos a calificala en termos sociolóxicos, espacio político de extrema dereita. Hai que facer concesións a esa extrema dereita para calmar esa extrema dereita e por outra parte, as presións de certas xerarquías da Igrexa Católica. Bueno, eu creo que neste momento, con este tipo de decisións, que non son diferentes de outras que tomaron en temas de política social, pois o Partido Popular deixa de ser un partido de centro-dereita para convertirse claramente en un partido de extrema-dereita, neste caso concreto. E eu, de verdad, sinceramente, creo que isto, para o Partido Popular, me parece que é un grandísimo erro e unha creba de confianza importante entre sectores que ata o momento votaban o Partido Popular e eu simplemente rebato unha cuestión. Estades moi desobedientes, que vos pido brevidade e non me facedes nin caso. Mira, o nivel de consenso que hai ao respecto, a mí sorprendeu, me fixen fai pouco os meus alumnos me pediron un debate na clase de segundo bacharelato sobre temas, era aproveitando o período prevacacional. E un dos temas, eles sacaron, eu mantivo en marxe, quedou adicionado, e un dos temas que sacaron foi o tema do aborto. Bueno, pois o grau de consenso era unánime, a posición en unha clase de 30 alumnos, representativo do que poden ser os sectores sociais. Unanimidade absoluta nos argumentos, coitei, en defensa da lei do aborto. E non só eso, hasta me sorprendeu unha segunda cuestión, incluso nese apartado tan polémico da lei de Zapatero, de que as menores non podían abortar sin autorización dos pais. Ata neso, era prácticamente unánime con argumentos explícitos. María, botas mans a cabeza. María, pero esa unanimidade e ese consenso hai 10 ou 15 anos non nos coitaba eu entre os meus propios alumnos. La opinión de los alumnos de 17 años de segundo de bachiller como referencia y como tal. En temas de conciencia como pode ser o tema do aborto, moitas veces reflicten o que están pensando os pais. Ten que falar Luis. María, non sei se queres apuntar algo. Sí, yo quería decir, puntualizar tres cosas muy rápidas. La primera, efectivamente dije y puntualicé que la ley de 1985 salió sin el voto de Alianza Popular, sí, pero después, con el tiempo, se consensuó en cuanto a que Aznar, dos legislaturas que no se tocó. De inconstitucionalidad, y el gobierno de Felipe González tuvo que adaptar el recurso de inconstitucionalidad. Y ahí se quedó, efectivamente. Bueno, pero porque había una cuestión de inconstitucionalidad y lógicamente no le queda otro remedio a quien legislaba que adaptarla al recurso de constitucionalidad, pero que Aznar la tocó con dos legislaturas. Dos, que esto lo recoja el programa del Partido Popular, para mí no es en absoluto contradictorio que luego dentro del Partido Popular haya voces con opiniones distintas. ¿Por qué? Porque esto no establece límites ni concreta cómo va a ser la reforma. Entonces, en el momento en el que se hace el texto, es lógico
que haya opiniones al respecto de cuánto o cómo se va a reformar. A ver, tercero, tres. El plazo está cogido por los mismos. hoy te voy A a ver, llevar la tres. contraria Cualquier cambio- radicalmente a que la sociedad apoya Oye, la yo- ley yo de creo- Zapatero. Vale, Luis. Yo te digo- Porque es que Queda- yo te digo que el queda sueño claro. general de cualquier pues- madre y de cualquier padre es que no quiere que sus hijos de 16 años se sometan a un aborto sin conocimiento y sin Luis autorización Pérez, materna. aproveita que Eso enda es que otra che cuestión, dou, que no quieren, que non es xa otra dan cuestión. eles, que non xa dan eles. A ver, No es apoyar una ley. A ver que Xa fala Luis. Collo a palabra unha solta. A ver, Home, coincido bastante con Jano na defensa que fai da coherencia do Partido Popular e en especial de Gallardón. Porque eu creo que si é coherente. Cade Gallardón xa teño máis dúbidas. No, sí, Porque non defendeu eso noutros tempos, pero sí, bueno. no, en este Partido aspecto, Popular. En su nueva neste etapa. aspecto, porque por un lado, desarrollan o que é o programa electoral, tamén igual que falábamos antes da lei electoral en Galicia, iba no programa, neste caso iba no programa electoral, claro, sin concretar moito, pero a súa proposta basea fundamentalmente no recurso que o PP presentou ante o Tribunal Constitucional. Entonces, en eso, e que ademais non só Gallardón, sino outros destacados membros do Partido Popular apoyaron ese recurso, algúns deles agora dicen que non. Entonces, aí, en ese aspecto, creo que é coherente. Ahora ben, eu creo que esta lei, este proxecto, que é un proxecto, vai a sufrir modificacións. Creo que no tema dos supostos non, máis ou menos van a cambiar plazos por supostos, o cual, bueno, pódese discutir, pero incluso eu considero máis coherente na cuestión xurídica, que pareceme máis acertado que haxa supostos que non plazos para decidir se algo é legal ou non é legal. Penso que en xeral que é máis coherente. E despois eu creo que o tema das malformacións vai a cambiar e outras cuestións tamén, ao mellor en vez de poñer tantos requisitos, informes médicos, bueno, que están, vese claramente que están postos para intentar disuadir, non? E disuadir que a xente acuda a abortar, eu creo que por aí van a cambiar. E bueno, non sei se algún outro partido apoiará o feito de que apoyasen anterior, estou pensando no PNV ou en CIU, ou diputados de PNV ou CIU, pois ao mellor agora tamén a apoian, ao mellor non sei se por aí a apoian. O feito, en isto non estou de acordo con María de que haxa que o que diga o Tribunal Constitucional o haxa que admitir, porque pode ser constitucional, pero tamén pode ser outra cousa constitucional. Hombre, lo que diga el Tribunal Constitucional, lógicamente tienes que adaptar la legislación vigente a la resolución pero del quero Tribunal decir que eso non tiene por que ser lo que quede obligatoriamente a esa lei, sino que outro partido chega con outra lei que é puede constitucional dictar otra ley, e puede que dictar puede ser otra vez que recurrida puede al ser- Constitucional. que puede ser- Pero y- digo que y mientras puede ser una igual ley de constitucional por supuesto, que pero lo que yo anterior, quiero decir y es ser que distinto. la ley de Zapatero está recurrida al Constitucional. De continuar esa ley, habría que adaptarla a la resolución que dicte el Constitucional. Pero é que Que serviría para saber los límites de la constitucionalidad de la misma. Sí, pero é que en este caso eu creo que non ten sentido. Como ocurrió Esperar. con la Eu ocurrió con la creo que anterior, con la de no, pero o Partido 1975. Popular demostrou Non históricamente de que está en contra da lei do aborto, sin máis, Sí, en sen xeral, máis. sí, Non en hai máis xeral- volta de folla. en Creo que xeral En cualquier está- caso, el todo tiempo que lo queiramos. dirá, pero Está yo todo creo que eu creo que neste momento nin a de suposto nin a de plazo. Yo creo que a ver que despedimos cunha frase de cada un, cunha frase, eu Luis. creo que neste momento o que quere o Partido Popular, e así o están dicindo, eu creo que os dirixentes máis representativos, é volver á lei do Partido Socialista do ano 85, eu creo que sé. As discrepancias internas, eu creo que algunhas son bastante interesadas pensando nas eleccións. Todo de acordo contigo. En eso son interesadas. Porque Por la delegada de diputados, salvo Celia Villalobos, que é Efectiva, diputada, todo de e que tampouco, bueno, solo Celia sempre pediu... se manifestou. Sí, solo pero se ya en su manifestou. momento Foi coherente, ella é se coherente. manifestó Sí, Celia entonces, sempre. en sentido contrario a su partido, a sí, Eu Celia, estou de acordo E contigo. eso en la é outra anterior cosa. votación. Totalmente de acordo. Pero o resto non lles dou demasiado valor, sobre acordo. todo algunhas, bueno, que son como a de Extremadura, Monago, Sí, e sí, todo de acordo. Totalmente de acordo.
Jano, algunha cousa máis, María, Freser, rematamos, Yo creo que el texto se va a modificar y que con independencia de que los requisitos efectivamente, como decía Luis, sean mayores, con la intención de disuadir lo que es el aborto y demás, yo creo que los supuestos de violación, malformación de feto y grave riesgo para la salud de la madre van a ser incluidos. Jano, pechas ti hoxe? No, simplemente decir que a política, no suposto de que seña volver ao proxecto 85, non nos esquezamos que o Partido Popular, en que momento a Alianza Popular, no cal militaba Rajoy e no cal militaba tamén Feijóo, pois foi recorrida por a Alianza Popular. E, polo tanto, me parece unha vez fue máis... estimado el recurso por el No, Constitucional. en parte, en parte. Bueno, en parte. Solamente Luego que- había solamente. motivos de E o que queda, recurso. o que queda meridianamente claro Luego é había que, motivos de Espera que recurso. che vai corrixir, Popular- Luis. Luego había motivos para recurrir, Daquela que fue Feijóo estimado. non estaba no Partido Popular, que acababa de votar a No, Feijóo no, González, según Fei- dice. no, Era un Feijóo- dixo, como él dixo, non? Rajoy e Gallardón estaban en Alianza Popular naquele momento. Bueno. Rajoy e Gallardón. Bueno, deixémolo aquí, veremos que pasa con esta reforma da lei do aborto. Quedounos o tema da imputación da infanta, veremos que fai a Fiscalía Anticorrupción, estaremos tamén moi pendentes dese asunto, por suposto, do que ocorre na nosa cidade. Deixámolo, moitísimas grazas, Luís, María e Jano, como sempre un placer tervos por aquí e agardo vervos a silla de novo na mesa, e a todos grazas por seguir un día máis o Faladoiro.